Vamos, hoy vendamos el inútil carro de tu esposa y luego la ponemos a servir como sirvienta. Las risas de mi esposo y su amante resonaron por la casa. Ellos no sabían que yo lo estaba escuchando todo. Contuve mis lágrimas y, en silencio, elaboré un plan. Eran exactamente las 12 del mediodía cuando llegó el comprador y Ricardo con arrogancia abrió el sobre con los documentos. Su sonrisa se desvaneció de repente al ver el contenido. Antes de que empiece la historia, por favor comenta abajo de dónde nos están viendo. No olvides darle me gusta y suscribirte para que este canal crezca y podamos traer más historias interesantes. Los primeros rayos de sol de la mañana que se filtraban por las rendijas de la ventana de la cocina debían haber traído calidez, pero para Jimena, aquella mañana se sentía helada, calando hasta sus huesos. El reloj de pared marcaba las 6. En sus manos, una bandeja con una taza de humeante café de olla y unas conchas recién horneadas. El dulce aroma a pan y el amargo de café se mezclaban en el aire. Esos olores, que normalmente hacían sonreír a Ricardo, su esposo, al despertar, detuvieron los pasos de Jimena a 2 metros de la puerta de la sala. Su intención de un desayuno sorpresa se vio reemplazada de repente por un rápido latido de corazón, no por el miedo a que se le cayera la bandeja, sino por las voces que traspasaban la delgada pared que separaba las habitaciones. Risas que no eran comunes, sino risas llenas de alegría, de insulto y triunfo. Vamos, nuestro plan es perfecto, Ricardo. Esa era la voz de Sofía, la mujer que llevaba 3 días alojada en su casa, alegando que su apartamento se había inundado. La mujer que Ricardo había presentado como una compañera de trabajo que necesitaba ayuda, pero el tono de su voz esa mañana no era el de alguien necesitado de auxilio. ¿Estás seguro de que Jimena no sospechará? Se oyó la voz grave de Ricardo, acompañada del sonido de un sorbo de café. Un café que él no sabía quién había preparado. Mientras tanto, Jimena apenas iba a llevarle el café a su esposo. ¡Ay, Ricardo, hijo mío! En esta ocasión, se oyó la voz de doña Elena, la suegra de Jimena, llena de desprecio. Tu esposa es una tonta hasta la médula. Mírala, llevan 3 años casados. Lo único que sabe hacer es agacharse, cocinar, lavar, limpiar. No sabe nada de documentos importantes. Un breve silencio. Luego, volvieron a reír. Esa risa era como cuchillos que cortaban los oídos de Jimena. Tiene razón, mamá, dijo Ricardo riendo. Ella cree que estoy locamente enamorado de ella, cuando en realidad solo la necesito para tener una ama de casa gratuita, mientras espero recibir la herencia completa de su padre. Ahí está, dijo Sofía con entusiasmo. Así que, hoy, vendamos el inútil carro de tu esposa. Esa Cheyenne vale una buena suma, Ricardo. El dinero puede usarse para el enganche de nuestra nueva casa en un fraccionamiento exclusivo. Y Jimena la ponemos a servir aquí como sirvienta. Al fin y al cabo, le sienta mejor ser empleada doméstica que la señora de la casa. Estoy de acuerdo, dijo doña Elena con entusiasmo. Al mediodía llegará el comprador, ¿verdad? Esperemos que no nos defraude cuando el auto se venda y el dinero esté en tu cuenta, Ricardo. Después de eso, la obligaremos a firmar el traspaso de esta casa. Si se niega, le haré la vida un infierno hasta que no pueda soportarlo más. Jimena sintió que sus rodillas flaqueaban. La bandeja que sostenía temblaba mucho. ¿Ponerla a servir como sirvienta? Esas palabras se repetían en su mente. Por eso, toda su bondad era considerada estupidez. Su paciencia era vista como debilidad. Esa Cheyenne fue un regalo de su difunto padre en su cumpleaños. Esta casa también fue comprada en efectivo por su padre antes de fallecer. Entregada como hogar para Jimena, Ricardo había llegado a esta casa con solo una maleta de ropa y dulces promesas que se volvieron amargas. Jimena respiró hondo, conteniendo las lágrimas que querían escapar. No debía llorar ahora. Si entraba llorando y armaba un escándalo, sabrían que su plan había sido descubierto, estarían alerta. Y Jimena sabía que luchar contra gente astuta no debía hacerse con emoción, sino con una estrategia más astuta aún. Retrocedió lentamente hacia la cocina, sin hacer ruido. Dejó la bandeja sobre la mesa de mármol. Miró su reflejo en el cristal de la ventana de la cocina. El rostro que antes no tenía maquillaje, el rostro que siempre sonreía sirviendo a su esposo y a su suegra. Está bien, susurró Jimena a su propia sombra. Su mirada cambió. Se volvió fría.
Ya no era la mirada de una esposa obediente. ¿Quieren jugar a las casitas? Bien, juguemos. Pero ya no son ustedes los directores. Yo soy la directora ahora. Pasaron 5 minutos. Ximena recuperó su expresión habitual. Un poco decaída, un poco cabizbaja, exactamente como la esposa tonta de la que hablaban hace un momento. Volvió a levantar la bandeja y se dirigió a la sala. Esta vez deliberadamente hizo sus pasos más pesados para que se escucharan. Buenos días, Ricardo. Mamá, saludó Ximena con voz suave. La escena en la sala era repugnante si se miraba con ojos abiertos. Ricardo estaba sentado en el sofá principal con los pies sobre la mesa. A su lado, Sofía estaba sentada muy cerca, casi pegada, mientras sostenía un frasco de galletas de Ximena. Doña Elena estaba sentada en la mecedora mirando a Ximena de pies a cabeza como si fuera suciedad. De inmediato hubo silencio. Ricardo bajó rápidamente los pies, algo nervioso. Sofía se alejó un poco. Oye, Ximena, ¿por qué apareces apenas ahora? Tu esposo tiene hambre desde hace rato, gritó doña Elena para romper el silencio con una falsa ira. Perdón, mamá. Es que se me acabó el gas hace un momento y tuve que cambiar el tanque, mintió Ximena sin esfuerzo. Dejó el café y las conchas sobre la mesa. Eres una esposa tan lenta. Menos mal que Sofía está aquí para conversar conmigo. Si no, me moriría de aburrimiento esperando a que cocines. Ricardo se burló mientras tomaba una concha sin dar las gracias. Ximena sonrió ligeramente. Perdón, Ricardo. Ah, por cierto, ¿quieres café, señorita Sofía? Preparo otra taza. Sofía se rió ligeramente, una risa forzada y dulce. No te molestes, Ximena. Ya tomé té hace un momento y no estoy acostumbrada a este tipo de café. Normalmente tomo café de cafetería. Un suave insulto. Ximena lo anotó en su mente. El café que ella llamó común era un grano arábica premium que costaba miles de pesos el paquete. Pero por supuesto el paladar de Sofía, acostumbrada al café instantáneo, no lo entendería. Ximena, llamó Ricardo. Su voz cambió de repente a un tono autoritario que normalmente usaba cuando pedía dinero. ¿Vas a estar en casa al mediodía, verdad? Sí, Ricardo. ¿Por qué? No suelo salir de casa, respondió Ximena mientras servía agua para doña Elena. Bien, al mediodía vendrá un amigo. ¿Quiere ver el estado de nuestra Cheyenne? La verificación está a punto de vencer. Es un amigo que tengo en tránsito y puede ayudar a acelerar el proceso. Prepara los papeles, ¿eh? La tarjeta de circulación y la factura. Una mentira muy clara. Ximena acababa de pagar la verificación del auto el mes pasado usando la aplicación en línea, pero Ximena mostró una cara de confusión perfecta. Ah, ¿así es, Ricardo? Qué bueno que tienes contactos en tránsito. De acuerdo, los preparo. Están en el cajón de arriba del closet. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Intercambiaron miradas con doña Elena y Sofía, una señal de triunfo. Creían que el pez había picado el anzuelo. Vamos, no te quedes ahí. Hay mucha ropa que lavar en el patio trasero, dijo Sofía, como si fuera ella quien diera las órdenes. Deberías avergonzarte, ordenó doña Elena agitando la mano para ahuyentar a Ximena como si fuera una mosca. Sí, mamá. Ya voy al patio trasero, dijo Ximena obedientemente. Se dio la vuelta. En el momento en que les dio la espalda, su sonrisa inocente desapareció de inmediato. Apretó la mandíbula. Ríanse ahora, dijo Ximena en su mente. Disfruten sus últimas conchas en esta casa, porque al mediodía se comerán su propio karma. Ximena no fue a lavar. Entró al almacén cerca del garaje, en la parte trasera. Ricardo rara vez entraba al almacén porque decía que estaba polvoriento y le daba estornudos. Ricardo era un hombre delicado y temeroso de ensuciarse. Una debilidad que ahora favorecía a Ximena. En un rincón del almacén, detrás de cajas de licuadoras y ventiladores eléctricos rotos, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Era herencia del padre de Ximena. Solo Ximena sabía la combinación. Rápidamente Ximena giró los números. ¡Clic! La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, estaban ordenadamente apilados todos los documentos que eran objetivo de la codicia de su esposo y su suegra. El título de propiedad de la casa, una lujosa casa de 2 pisos. El certificado de registro, tarjeta de circulación de la Chevrolet Cheyenne y varias libretas de ahorros a plazo fijo.
Todo a nombre de Jimena Reyes. El padre de Jimena había sido un contratista exitoso pero cauteloso antes de casar a su única hija con Ricardo. Su padre había olido que algo no andaba bien. Ricardo era demasiado dulce al hablar, demasiado bueno para engatusar, pero sus ojos siempre estaban puestos en el Rolex de su padre o en los autos del garaje. Por eso, su padre insistió en un acuerdo prenupcial que separaba sus bienes. Ricardo firmó en aquel entonces porque pensó que la fortuna de Jimena no era tan grande y estaba seguro de que con el tiempo la convencería de transferir los bienes a su nombre. Ricardo se equivocó por completo. Jimena tomó la tarjeta de circulación y la factura originales y las miró. «Con este auto, ¿quieren hacerme una sirvienta?», susurró con amargura. Ximena tomó un gran sobre de papel estraza que se parecía mucho al que contenía los documentos. No lo dejó vacío. En cambio, lo llenó con papeles inútiles, fotocopias de recetas, volantes de supermercado de la semana pasada y recibos de luz. Hizo que tuviera exactamente el mismo grosor que los documentos originales. Luego, encima de la pila de basura, Jimena metió una hoja de papel bond. Tomó un marcador rojo y escribió en letras grandes: «Menú para tu nueva sirvienta». Sonrió con satisfacción. Escondió el sobre falso debajo de su ropa. Mientras tanto, los documentos originales los puso en su viejo bolso de mano, que parecía gastado pero era resistente. Jimena sabía que Ricardo no miraría el contenido del sobre delante de ella. Ricardo era demasiado arrogante. Tomaría el sobre, lo llevaría frente a su amigo, el comprador, y allí lo abriría para presumir. Ese era el carácter de Ricardo: presumir primero, pensar después. Y ese era el momento que Jimena estaba esperando, pero esta preparación aún no era suficiente. Jimena necesitaba un arma legal para vengarse de ellos a la vez. Sacó su celular, que tenía una pequeña grieta en la pantalla, el celular que Ricardo le había comprado de segunda mano a un amigo, supuestamente para ahorrar, mientras que el propio Ricardo usaba el último iPhone, comprado con la tarjeta de crédito de Jimena. Jimena marcó el número que tenía guardado como ferretería para no levantar sospechas. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz grave y autoritaria respondiera. «Hola, señora Jimena. ¿Qué la trae por aquí tan temprano? ¿En qué puede ayudarle el licenciado Flores?» El licenciado Flores era el abogado de confianza de su difunto padre y un tío lejano a quien ella consideraba de su familia. «Licenciado Flores», la voz de Jimena temblaba, pero no de tristeza, sino de adrenalina. «¿Tiene tiempo hoy al mediodía?» «Necesito que venga a casa. Si puede, traiga a 2 guardias de seguridad de su oficina». Un breve silencio al otro lado de la línea. El tono del licenciado Flores se volvió serio de inmediato. Su instinto de abogado comenzó a activarse. «¿Qué pasó, Ximena? ¿Ricardo hizo otra de las suyas?» «Más que una travesura, licenciado. Ricardo, su madre y su amante planean vender la Cheyenne, la herencia de mi padre, hoy al mediodía». «¿Creen que no lo sé?» «También planean echarme de la casa o convertirme en sirvienta después de transferir la propiedad de la casa». «¡Sinvergüenzas!». La voz del licenciado Flores se elevó. «Gente desagradecida. Tu padre lo recogió de la nada, le dio capital para un negocio que no se sabe dónde acabó. Ahora quieren comerse al que les dio de comer. Por eso, licenciado, los necesito. Ya escondí los documentos originales. Hoy al mediodía, Ricardo y el comprador harán la transacción en la sala. Quiero que llegue usted exactamente a esa hora. Los atraparemos infraganti». «De acuerdo, entiendo tu plan», dijo el licenciado Flores, enojado pero controlado. «Señora Jimena, no se preocupe. Prepararé los papeles para el bloqueo de bienes y una carta de demanda. Ah, por cierto, ¿cómo está su cuenta conjunta?» «Eso es lo que voy a hacer ahora, licenciado. Transferiré todo a mi cuenta personal usando la banca móvil. He estado aguantando mucho tiempo que me reduzcan el presupuesto para los gastos de la casa. Pero si se lo van a llevar todo, no lo permitiré. Hazlo de inmediato. Deja una cantidad muy pequeña para que no sospechen cuando revisen el saldo en el cajero automático. Pero vacía el contenido de los depósitos a plazo». «Sí, licenciado. Gracias. Nos vemos al rato. No toque el timbre. Solo entre. Dejaré el portón un poco entreabierto». «De acuerdo. Aguanta 4 horas más. Les daremos una lección que nunca olvidarán en la vida». La llamada se cortó. Ximena respiró hondo. Abrió de inmediato la aplicación bancaria en su celular. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla.
Transferencia a la cuenta personal de Ximena. Cantidad: $2. 5 millones de pesos mexicanos. El contenido total del depósito a plazo, que acababa de vencer. Transacción exitosa. Ahora, en la cuenta principal de Ricardo, donde doña Elena tenía la tarjeta de cajero automático, solo quedaban centavos, aproximadamente $3 MXN. Suficiente para la gasolina, pero no para escapar a la provincia. Ximena sintió que el peso de su pecho se aliviaba un poco. Ya no era una víctima, ahora era la cazadora esperando que su presa cayera en la trampa. Con pasos ligeros, salió del almacén, lista para volver a interpretar su papel de esposa tonta y obediente. 11 de la mañana. El sol ya estaba alto y comenzaba a calentar, tan caliente como el interior de Ximena, quien tenía que fingir estar ocupada trapeando el suelo de la sala. Mientras tanto, Ricardo y Sofía estaban ocupados viendo Netflix en el sofá. El pie de Ricardo casi golpea la cabeza de Ximena mientras trapeaba debajo de la mesa. «Ten cuidado al trapear, no vayas a mojar la alfombra», gritó Ricardo sin apartar la vista de la televisión. «Sí, Ricardo. Perdón», respondió Ximena en voz baja. De repente, sonó el celular de Ricardo. Miró la pantalla y sonrió ampliamente. Hizo una señal a Sofía y a doña Elena, quienes comían fruta con chile en la mesa del comedor. «Ya casi llega», susurró Ricardo a Sofía, pero con suficiente fuerza para que Ximena lo oyera. Ricardo colgó. Cambió el tono de su voz para que fuera dulce. «Mi querida Ximena». Ximena enderezó su espalda dolorida. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Sí, Ricardo. ¿Dónde están los documentos que te pedí esta mañana?» «Mi amigo está a punto de llegar. Sería una pena hacerlo esperar. Es una persona ocupada». Ximena asintió lentamente. «Ah, sí, Ricardo. Un momento. Los traigo de la habitación». Ximena entró a la habitación. Sacó el sobre de papel estraza lleno de basura que había preparado esa mañana de su closet. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento crítico. Si Ricardo abría el sobre ahora, el problema comenzaría antes de tiempo. Ximena salió de la habitación con el sobre fuertemente abrazado a su pecho, como si fuera algo muy valioso que no quería soltar. Esta actuación era importante para satisfacer el ego de Ricardo. «Aquí está, Ricardo». Ximena entregó el sobre con un temblor deliberado en la mano. «Pero es solo para la verificación, Ricardo. Es que es el auto favorito de mi difunto padre». Ricardo le arrebató violentamente el sobre de la mano a Ximena. «Sí, qué habladora eres. ¿No confías en tu esposo? Yo soy el jefe de familia. Sé lo que es mejor para nuestros bienes». «¿Nuestros bienes?», se rió Ximena con sarcasmo en su mente. «¿Desde cuándo son nuestros?». Doña Elena, al ver el sobre grueso cambiar de mano, sonrió ampliamente, mostrando su diente de oro. «Así es, así debe ser, Ximena. Como esposa debes obedecer. Si tu esposo quiere aumentar su riqueza, debes apoyarlo. No debes desconfiar». «Sí, mamá», respondió Ximena con la cabeza gacha. Ricardo pesó el sobre. Sintió su grosor. «Bien, es grueso. Es la tarjeta de circulación y la factura originales, ¿verdad? No vaya a ser que hayas tomado la fotocopia». Ximena miró a Ricardo a los ojos. Le dio la mirada más inocente que pudo. «Originales, Ricardo. Los saqué de la caja fuerte cuya combinación no conoces. Digo, del closet». Ximena fingió un lapsus. Ricardo se rió con desprecio. «Ay, no, esa vieja caja fuerte. Algún día la abriremos. Anda, ve a la cocina. Prepara mucha comida. Después de la negociación celebraremos. Mi amigo también comerá aquí. ¿Qué cocino, Ricardo? Lo que sea, pero que sea rico. Mole o chiles rellenos. No siempre guisados de nopales». «Aburre», dijo Sofía, como si fuera la dueña de la casa. «Sí, señorita Sofía», respondió Ximena. Cuando Ximena se dio la vuelta hacia la cocina, oyó a Ricardo susurrar a Sofía. «Qué fácil, ¿verdad?». Solo lo dio. «Es una tonta de verdad. Eres la mejor, mi amor. No puedo esperar a tener el dinero». Sofía respondió con voz coqueta. Ximena cerró lentamente la puerta de la cocina. Se apoyó de espaldas a la puerta, mirando el reloj de pared, 11:30 de la mañana. Solo media hora más, y el licenciado Flores estaría en camino. El comprador del auto también estaba en camino, y también la perdición de Ricardo. Ximena no comenzó a cocinar mole o chiles rellenos como le habían ordenado.
En cambio, tomó un vaso de agua fría del refrigerador, se sentó cómodamente en una silla de la cocina y comenzó a contar. No necesitaba cocinar para su celebración de victoria, porque no iba a suceder. Lo que iba a suceder era un gran espectáculo en la vida de Jimena, y ella tenía su boleto VIP gratis. Exactamente a las 12, se escuchó un fuerte y ruidoso claxon desde afuera del portón. El sonido fue largo y repetitivo, indicando el carácter impaciente de su dueño. Ricardo, que antes estaba inquieto y mirando por la ventana, saltó de repente de alegría. Su rostro tenso se iluminó de repente. ¡Ahí viene! ¡Ya llegó Ronnie!, gritó Ricardo. Miró a Sofía y a doña Elena. Pongan buena cara. Esto es mucho dinero. Sofía se arregló su cabello rubio, se miró rápidamente en el espejo de la pared y luego se agarró coquetamente del brazo de Ricardo. Vamos, jefe. Cuando tengamos el dinero, reservamos de inmediato los boletos para las vacaciones. Ah, sí, claro, Jimena, gritó Ricardo hacia la cocina. Jimena salió a toda prisa, todavía con su vieja bata de casa que había elegido deliberadamente. La mejor vestimenta para este papel. Sí, Ricardo. ¡Abre el portón! ¡Date prisa! Es una visita importante, ordenó Ricardo. Ximena asintió y trotó ligeramente hacia el frente. Cuando abrió el pesado portón de hierro, una vieja camioneta negra con cristales tintados entró al patio. Bajó el conductor. Ronnie, un hombre gordo con una camisa polo cuyos botones casi se desprendían de su abdomen, salió sonriendo. Llevaba un grueso collar de oro falso y una pulsera de madera. Su aspecto gritaba a gente. «¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo andas, carnal?», saludó Ronnie a Ricardo con un ruidoso apretón de manos. «Bien, Ronnie, todo bien. Pásale, pásale. Primero mira el auto». Ricardo señaló la Cheyenne blanca pulcramente estacionada en el garaje. Jimena acababa de limpiar el auto esa mañana por orden de Ricardo, por lo que su carrocería brillaba bajo el sol. Ronnie silbó largamente, dio la vuelta al auto, golpeando el capó y pateando suavemente la llanta para revisar el aire. Sus ojos eran como los de un lobo que ha visto una oveja gorda. «¡Qué nave, Ricardo! Muy bien cuidada. ¿La usas poco?», preguntó Ronnie mientras acariciaba el espejo lateral. «Muy poco. Mi esposa solo la usa para ir al mercado. Y eso es raro. Más a menudo camina, así que el kilometraje es bajo». «Es especial», presumió Ricardo. No mencionó que Jimena usaba a menudo el auto para llevar comida a un orfanato todos los viernes. Una actividad que Ricardo desconocía. Está bien. Me parece bien», asintió Ronnie. Luego miró a Jimena, quien estaba de pie cerca de la puerta del garaje, esperando la siguiente orden. Ronnie le dio una palmada en el brazo a Ricardo, riendo con obscenidad. «¿Ella es tu nueva sirvienta, Ricardo?». «Pues no está mal. Joven, pero se ve cansada. Se ve obediente». La sangre de Jimena hirvió al oír eso, pero su rostro permaneció sin expresión. Ricardo se rió a carcajadas, una risa despectiva. «Oye, ¿qué dices? Esa es mi esposa Jimena». Ronnie abrió los ojos y se rió aún más fuerte, como si fuera la broma más divertida del mundo. «¿En serio? Pensé que era la sirvienta». «Ay, lo siento, es que se ve tan diferente a ella». Ronnie miró a Sofía, quien estaba de pie con arrogancia junto a Ricardo. «Sí, ella», dijo señalando a Sofía, «sí que encaja como tu esposa, Ricardo, pero la otra. Así que por eso quieres vender el auto, para tener capital para cambiar de esposa, ¿no?». Sofía sonrió, complacida por el cumplido. «Ay, Ronnie, eres un adulador. De hecho, Ricardo a menudo me confiesa que se arrepiente de su elección, así que ahora quiere corregirlo. Ya basta de eso». «No hablemos de eso», interrumpió doña Elena, saliendo de la casa mientras se abanicaba con un billete de $1. «Ven, Ronnie, hablemos adentro. Hace mucho calor aquí afuera. Jimena, prepara un jugo frío. Que sea dulce, ¿eh? No como el desabrido que hiciste ayer». «Sí, mamá», respondió Jimena. Todos entraron a la sala. Jimena lo siguió. Vio a Ricardo sentar a Ronnie en el suave sofá de cuero. El sofá que Jimena había comprado con su aguinaldo de ese año. Ronnie se sentó con los pies en alto, encendió un cigarro sin pedir permiso y tiró la ceniza al suelo, a pesar de que había un cenicero en la mesa. «Entonces, ¿qué onda, Ronnie? Tal como hablamos por teléfono ayer, ¿verdad?». $1. 5 millones de pesos en efectivo hoy, preguntó Ricardo.
Necesitaba el dinero de inmediato antes de que Jimena se enterara o su familia sospechara. Ronnie exhaló humo, lo que hizo que la sala con aire acondicionado se llenara de humo. ¡Ay! ¡Qué prisa tienes! Primero veamos los papeles. Tarjeta de circulación, factura, llave de repuesto. Si todo está completo, el dinero lo traigo aquí en la bolsa. Ronnie golpeó su bolsa de mensajero de cuero que parecía llena. No te preocupes, todo completo. Ya lo preparé, dijo Ricardo con total confianza. Miró a Jimena, quien acababa de llegar, llevando una bandeja con 5 vasos de jugo rojo brillante. Ponlo ahí, Jimena, y luego vete. Ponte a barrer o lo que sea. No escuches la conversación de hombres. Jimena dejó lentamente los vasos, vio las gotas de sudor de codicia en la frente de Ricardo. La mano de su esposo temblaba, no de miedo, sino de pura emoción. Aquí están los documentos. Ricardo tomó el grueso sobre de papel estraza que Jimena le había dado antes. El sobre estaba sobre la mesa, justo delante de Ronnie. Jimena retrocedió lentamente a un rincón de la habitación. Tomó una escoba de varas y fingió limpiar el polvo de un rincón del aparador, pero sus ojos observaban atentamente cada movimiento. Los momentos de la caída de Ricardo estaban a punto de comenzar. El ambiente en la sala estaba lleno de tensión por diferentes razones. Ricardo, Sofía y doña Elena estaban tensos por la expectativa de cientos de miles de pesos. Ronnie estaba tenso porque quería conseguir el auto barato para revenderlo a un precio más alto. Mientras tanto, Jimena estaba tensa conteniendo una risa que estaba a punto de explotar. De acuerdo, voy a revisar, dijo Ronnie. Apagó su cigarro en el cenicero y luego tomó el sobre de papel estraza. Vaya, qué grueso. Parece que incluso incluye el manual de servicio. Completo, Ronnie. Mi esposa lo guardó. En cuanto a guardar cosas, es muy organizada, aunque un poco lenta de entendimiento. Ricardo insultó nuevamente a Jimena para aderezar la conversación. Sofía se rió ligeramente mientras sorbía su jugo. Ronnie abrió el cierre del sobre lentamente y con dramatismo. El sonido del papel al rozarse se escuchó claramente en la silenciosa habitación. Ricardo hinchó el pecho listo para recibir elogios por la integridad de sus documentos. Ronnie sacó el contenido del sobre de golpe. El ceño de Ronnie se frunció. Lo que salió no fue la tarjeta de circulación azul que normalmente se ve, tampoco la factura o el recibo del vehículo. El primer papel que Ronnie sostuvo era una hoja de papel bond blanca con un marcador rojo escrito. Ronnie entrecerró los ojos para leerlo. Menú para tu nueva sirvienta. Ronnie leyó lo escrito con confusión. Miró a Ricardo. ¿Qué significa esto, Ricardo? ¿Es un código secreto? El rostro de Ricardo cambió de arrogancia a confusión en un instante. ¿Eh? ¿Qué es eso? Quizás se equivocó al tomarlo. Mira abajo. Ronnie devolvió el papel a la mesa. Tomó el siguiente papel. Receta de chiles rellenos. Leyó de nuevo. Comenzó a irritarse. Ricardo, ¿vas a vender un auto o vas a abrir una fonda? ¿Qué es esto? Ricardo entró en pánico. Le arrebató la pila de papeles de la mano a Ronnie. Su mano temblaba mientras hojeaba los siguientes papeles. Una fotocopia borrosa de una identificación. Un volante de descuento de un supermercado del mes pasado. Recibos de luz. Paquetes vacíos de especias. Un periódico roto. Sin tarjeta de circulación. Sin factura. Sin ningún documento importante. Silencio. Un silencio ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Tic-tac, tic-tac. El rostro de Ricardo palideció y lentamente se puso rojo. Las venas de su cuello se hincharon. Se sintió humillado delante de Ronnie, delante de Sofía y delante de su propia madre. ¡Esto es basura!, gritó Ricardo. Su voz se quebró de tanta ira. Arrojó los papeles al aire hasta que se esparcieron por el suelo de la sala. Hubo una lluvia de basura sobre la cara alfombra. Sofía se quedó boquiabierta. Su vaso de jugo casi se cae de su mano. Ricardo, ¿por qué hay basura dentro? Dijiste que ya lo habías revisado. Solo sostuve el exterior hace un momento. Era grueso, así que pensé que el contenido era correcto. Se defendió Ricardo con pánico. Miró con ira a un rincón de la habitación donde estaba Jimena con una escoba. Jimena. El grito fue tan fuerte que casi rompe las ventanas.
Jimena, con una actuación digna de un Oscar, abrió mucho los ojos. Se cubrió la boca como si estuviera muy sorprendida. Dios mío, Ricardo, ¿por qué tiras los papeles? Esas son las recetas que voy a intentar cocinar esta noche. Ronnie se puso de pie, con aspecto decepcionado. Ricardo, ¿te estás burlando de mí? Viajé mucho. Traigo el efectivo. Y resulta que solo me haces reír. Soy una persona ocupada, jefe. No tengo tiempo para estas tonterías. Espera, Ronnie, juro. Espera un momento, solo hay un problema técnico. Ricardo detuvo a Ronnie por el brazo y miró a Ximena con una mirada mortal. Se acercó rápidamente a su esposa. «Tú», dijo Ricardo. Le señaló con el dedo justo delante de la nariz de Ximena. «¿Dónde están la tarjeta de circulación y la factura originales? No finjas que no sabes nada». Jimena retrocedió hasta que su espalda chocó con el aparador. Abrazó fuertemente el mango de la escoba como si fuera su escudo. «Ricardo, ¿por qué estás enojado?» La voz de Jimena temblaba como si fuera a llorar. «Dijiste hace un momento. Toma los documentos del cajón de arriba». Tomé lo que estaba en el cajón de arriba. Eso es lo que contenía, Ricardo. Recetas y listas de compras. «¡Mentirosa!», gritó Ricardo. Levantó la mano como si fuera a abofetearla, lo que hizo que Jimena cerrara los ojos. Una reacción falsa. Pero Ricardo se contuvo, dándose cuenta de que tenía una visita. «Yo guardé los documentos en la caja fuerte. Seguro sabes la combinación, ¿verdad? Seguro tú cambiaste el contenido, ¿verdad?» Doña Elena también se unió al alboroto. Su viejo rostro estaba rojo de ira. Se acercó rápidamente a Jimena. «Animal de mujer, ¿de verdad hiciste esto para humillar a tu esposo? Oye, escúchame. Esta casa, este auto son derechos de tu esposo. Tú solo vives de arrimada. Dime dónde están los documentos o te abofeteo». Jimena hizo una mueca de dolor por su brazo, pero por dentro sonreía fríamente. «¿Denunciarme a la policía?» «Adelante, Ricardo. Los policías solo se reirán cuando sepan quién es el verdadero dueño de esas cosas. Ricardo, suéltame. Me duele». «Primero responde», gritó doña Elena, quien ahora también pellizcaba el costado de Jimena. «Hija ingrata, te recogimos, te dimos de comer y luego abusas. ¿Quién te crees que eres, eh? Solo eres una plaga en la vida de mi hijo». La situación se puso tensa. Ricardo levantó la mano listo para abofetear fuertemente a Jimena. Ronnie solo observaba mientras volvía a encender un cigarro. Indiferente. Sofía sonreía complacida mientras Jimena era torturada. Cuando la mano de Ricardo descendía. ¡Ding dong! Volvió a sonar el timbre. Esta vez, el sonido fue cortés, con ritmo pero firme. La mano de Ricardo se detuvo a 5 centímetros de la mejilla de Jimena. Jadeaba. Se giró sorprendido hacia la puerta principal, que estaba un poco entreabierta. «¿Quién será ahora?», dijo Ricardo irritado, interrumpiendo a una persona enojada. «Yo veo», dijo doña Elena, todavía jadeando de ira. Caminó rápidamente hacia la puerta. «¿Quién es? ¿No saben que la gente está ocupada?». Doña Elena abrió la puerta de par en par y de repente se quedó boquiabierta. Las groserías que estaba a punto de decir se detuvieron de golpe. En la puerta estaban de pie 3 hombres. El de enfrente era un hombre de unos 50 y tantos años, pero bien constituido y con autoridad. Vestía un costoso traje gris oscuro, una corbata de seda azul y zapatos de cuero más brillantes que el futuro de Ricardo. Sostenía un maletín de cuero y un bastón con un águila tallada, lo que daba la impresión de ser un aristócrata. Detrás de él estaban de pie 2 jóvenes fornidos con camisas safari negras que mostraban sus brazos. Sus rostros eran inexpresivos y sus ojos afilados como un radar, observando toda la habitación. Era el licenciado Flores, un abogado senior conocido en toda la ciudad. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó doña Elena tartamudeando. Su valentía desapareció al ver el aura de estas personas. El licenciado Flores sonrió ligeramente. Una sonrisa cortés pero fría. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. Busco a la señorita Jimena Reyes». «¿Está aquí?». La voz del licenciado Flores era tranquila, pero lo suficientemente fuerte como para que se oyera hasta la sala. Ricardo, que todavía sostenía el brazo de Jimena, se quedó paralizado de repente. La soltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica.
Reconoció ese rostro. Lo había visto una vez en el funeral del padre de Jimena, 3 años atrás. Pero no le había prestado mucha atención porque estaba ocupado contando la herencia. El licenciado Flores. Susurró Ricardo. Jimena, recién liberada, se arregló la bata. No corrió, no se escondió, se puso de pie. «Pase, licenciado», gritó Ricardo desde adentro, tratando de ser cortés, pero con la voz quebrada por el nerviosismo. Rápidamente susurró a Sofía y Ronnie: «Esconde tu cigarro, Ronnie, es un buen abogado, cobra caro, no sé por qué está aquí». El licenciado Flores entró. Pasó junto a doña Elena, que todavía estaba aturdida. Sus 2 guardaespaldas lo siguieron. Sus pasos eran firmes y sincronizados, haciendo que el suelo de la casa pareciera temblar. Cuando el licenciado Flores entró a la sala, la diferencia fue muy clara. Por un lado estaba Ronnie, el agente de autos con los botones abiertos y el humo de su cigarro. Sofía, la amante con ropa escasa, y Ricardo, sudando. Por el otro lado estaba el licenciado Flores, elegante, y los 2 gigantes guardaespaldas. Ronnie, con el instinto de un hombre de la calle, sintió de inmediato que algo andaba mal. Rápidamente apagó su cigarro. «Vaya, aquí hay gente importante», susurró a Ricardo. «Buenas tardes, señor Ricardo», saludó el licenciado Flores. No estrechó la mano de Ricardo, solo asintió levemente. Miró los papeles esparcidos por el suelo. Levantó una ceja. «Parece que llegué en medio de un problema». «Ah, sí, licenciado. Perdón. Un pequeño problema familiar. Mi esposa es un poco desorganizada». Ricardo intentó reír, pero fue una risa forzada. «¿Qué necesita, licenciado Flores? ¿Dejó algún último deseo mi suegro?» Ricardo volvió a tener esperanzas. Tal vez hubiera una herencia adicional, pensó. El licenciado Flores no respondió a Ricardo. Se giró hacia Jimena. Su mirada se suavizó. «Buenas tardes, Jimena». «Perdón, tía. Me retrasé 5 minutos. Hubo tráfico en el periférico», dijo el licenciado Flores en un tono paternal. Todos en la habitación se quedaron en silencio. «Tía, ¿desde cuándo un abogado tan prestigioso era tan cercano a Jimena?» Jimena respiró hondo. Este era el momento. Caminó, pasando junto a Ricardo, Sofía y los papeles esparcidos por el suelo. Ya no estaba cabizbaja. Sus pasos eran firmes. «Está bien, licenciado Flores. Llegó en el momento justo», respondió Jimena. Su voz era diferente. Ya no había temblor de miedo. Ya no había un tono suplicante. Su voz era clara, firme y con autoridad. Jimena extendió su mano. El licenciado Flores la tomó y besó suavemente el dorso, un signo de respeto de un abogado a su cliente principal. Ricardo, doña Elena y Sofía se quedaron boquiabiertos. Sus mandíbulas casi se caen. El ambiente se volvió tenso para el lado de Ricardo. «Siéntese, licenciado Flores», dijo Jimena, señalando un sofá individual que era el más limpio, el único asiento que no ocupaba el grupo de Ricardo. El licenciado Flores se sentó tranquilamente, colocando su maletín en su regazo. Sus 2 guardaespaldas se colocaron a ambos lados del sofá, con los brazos cruzados y la mirada aguda hacia Ronnie, quien ya estaba inquieto y quería irse. «Jimena, ¿qué significa esto?», dijo Ricardo, tratando de recuperar el control a pesar de que su voz temblaba. «¿Por qué llamaste a un abogado aquí? No tenemos dinero para pagarle». Jimena se giró lentamente hacia Ricardo. Miró a su esposo a los ojos. Por primera vez en sus 3 años de matrimonio, Ricardo vio algo nuevo en los ojos de su esposa, vacíos. Sin amor, sin miedo, sin respeto, solo una mirada fría, como si estuviera mirando a un extraño. Jimena no respondió a Ricardo. En cambio, se giró hacia el licenciado Flores. «Licenciado, ¿los papeles que le pedí están listos?» «Sí, Jimena, completos», respondió el licenciado Flores. Abrió su maletín de cuero. El sonido del clic del cierre del maletín se escuchó claramente en la silenciosa habitación. El licenciado Flores sacó una gruesa carpeta roja. «Un momento», dijo Sofía, sintiendo que su posición estaba amenazada pero demasiado tonta para quedarse callada. «¿Qué está pasando aquí, Jimena? ¿Quieres divorciarte? Si quieres divorciarte, solo hazlo. No necesitas traer un abogado. Además, Ricardo ya no es feliz contigo». El licenciado Flores se giró hacia Sofía. Su mirada era tan afilada como una navaja. «¿Quién eres tú? ¿Estás en el registro familiar de esta casa?» Sofía tartamudeó. «Ah, yo.
Soy compañera de trabajo de Ricardo. Ah, ¿compañera de trabajo? El licenciado Flores sonrió con sarcasmo. Una compañera de trabajo que se hospeda por 3 días. Una compañera de trabajo que planea vender la propiedad de otros. ¡Qué buena definición de trabajo hoy en día! Sofía palideció. ¿Cómo lo sabía? No acuse, por favor, intervino doña Elena. Señaló al licenciado Flores con su dedo arrugado. Esto es un asunto de nuestra familia. No se meta. Usted es un extraño. Jimena, échalo o te maldigo como una hija rebelde. Jimena se rió. Una risa suave pero aterradora. No una risa histérica, sino una risa seca y sin emoción. Jimena se acercó a la mesa donde había dejado los vasos de jugo. Tomó su propio vaso. Luego se sentó cómodamente en el brazo del sofá donde estaba sentado el licenciado Flores, una posición que mostraba que ella era la jefa. ¿Quiere maldecirme, mamá?, preguntó Jimena mientras giraba el vaso en su mano. Adelante, pero antes de maldecirme es mejor que sepa algo. Jimena tomó un sorbo de jugo y luego los miró a los 3 alternativamente. Ricardo, doña Elena, Sofía, los rostros que esa mañana se reían de ella, los rostros que planeaban su caída. Esta casa, Jimena señaló el techo, está a mi nombre. La Cheyenne que quieren vender, Jimena señaló el garaje, está a mi nombre. Y la cuenta de ahorros que gastan en sus lujos, el origen de los fondos proviene de la herencia de mi padre. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Pero somos esposos. Tu riqueza también es mi riqueza. Incorrecto, dijo el licenciado Flores con firmeza. Abrió la carpeta roja y sacó un papel sellado. Esta es la copia del acuerdo prenupcial que firmó el señor Ricardo hace 3 años. Artículo 4. Sección 1. Todos los bienes anteriores al matrimonio, incluyendo herencias, donaciones y bienes adquiridos por su crecimiento, son propiedad exclusiva de la primera parte, Jimena Reyes, y no pueden considerarse bienes conyugales. Las rodillas de Ricardo flaquearon. Recordó haber firmado ese papel porque tenía prisa por casarse con Jimena y pensó que era solo una formalidad que podía desaparecer. Y además, añadió el licenciado Flores sacando un segundo papel, esta es la prueba del bloqueo de bienes. Desde las 10 de esta mañana, esa Cheyenne está en la lista de tránsito como bloqueada debido a un informe de intento de fraude. Así que, señor Ronnie, el licenciado Flores se giró hacia Ronnie. Si compra ese auto ahora, puede ser demandado bajo el artículo 35 del Código Penal de la Federación por la compra de bienes robados. La pena es de 4 años de prisión. Ronnie saltó de inmediato del sofá como si se hubiera sentado en un clavo. Parecía entrar en pánico. Ay, perdón, jefe, yo no tengo nada que ver con eso. Ronnie tomó su bolsa. Me voy. Ricardo, estás loco. ¿Todavía quieres involucrarme? Ahí te ves. Sin despedirse, Ronnie salió corriendo de la casa, chocó con el portón, encendió su viejo auto y se fue rápidamente. Se quedaron los 4. Ricardo, doña Elena y Sofía estaban de pie como acusados delante de un juez. Jimena dejó caer su vaso con un fuerte ruido sobre la mesa. Se puso de pie. Se quitó su vieja bata de casa que aún tenía atada a la cintura y la arrojó a la cara de Ricardo. La tela sucia cubrió el rostro de su esposo por un momento. ¿No dijiste esta mañana que querías una sirvienta en esta casa, Ricardo?, preguntó Jimena con voz fría. Ricardo se quitó la bata de la cara. Sus ojos estaban rojos de ira y conteniendo las lágrimas. Desde este momento, continuó Jimena, sus ojos brillando de triunfo, ese es tu trabajo. Tú, tu madre y esta sinvergüenza de amante. Bienvenidos al infierno que ustedes mismos crearon. El sucio delantal cayó lentamente del rostro de Ricardo al suelo, aterrizando con un suave sonido pero pareciendo un fuerte golpe de martillo en el silencio de la habitación. El rostro de Ricardo se puso completamente rojo. Una mezcla de vergüenza que destruía su personalidad e ira ardiente. En sus ojos, Jimena ya no era la esposa que podía pisotear, sino un monstruo que acababa de despertar de un largo sueño. Sin vergüenza, gruñó Ricardo. Su voz quebrada, ronca por la emoción incontrolable. ¿Cómo te atreves a arrojar ese trapo sucio a la cara de tu esposo? ¿Dónde está tu respeto, eh? ¿Qué clase de esposa eres?
Ricardo dio un paso, con los puños fuertemente cerrados, listo para golpear para recuperar su dominación. Para él, la violencia era la única forma de silenciar una rebelión. Pero antes de que pudiera agitar su mano, los dos hombres fornidos, que antes habían estado de pie en silencio detrás del licenciado Flores, actuaron rápidamente. Uno de los guardias tomó la muñeca de Ricardo en el aire como si fuera de hierro. Ricardo hizo una mueca de dolor. Sintió que sus huesos se aplastarían. «Suéltenme. Esta es mi casa. Tengo derecho a disciplinar a mi esposa», gritó Ricardo mientras forcejeaba inútilmente. «Corrección, señor Ricardo», dijo el licenciado Flores en un tono sin emoción mientras abría los documentos en su regazo. «Esta no es su casa, y lo que acaba de hacer puede considerarse un intento de abuso físico en presencia de testigos. Podemos agregar el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia o Ley de Violencia Familiar si lo desea». El guardia dejó caer violentamente la mano de Ricardo, lo que provocó que se cayera en el sofá. Al lado de Sofía, quien ahora temblaba de miedo, Jimena seguía de pie en su lugar, mirando a Ricardo que jadeaba como un perro sin colmillos. No había ni una pizca de miedo en el rostro de Jimena. «¿Todavía quieres hablar de respeto, Ricardo?», preguntó Jimena. Se acercó rodeando la mesa de cristal. Se acercó a Ricardo, quien se masajeaba la muñeca. «Esta mañana, cuando tú y tu madre se reían mientras hablaban de su plan de vender mi auto y convertirme en sirvienta, ¿dónde estaba su respeto? ¿Dónde estaba su conciencia?» «Solo estábamos bromeando», dijo doña Elena rápidamente. Su viejo rostro palidecía. Sudaba frío. «Solo estábamos bromeando, Jimena. Qué delicada eres. Con tu esposo y tu suegra. Todavía llevas cuentas». Jimena se rió ligeramente. Una risa llena de amargura. «¿Bromeando? ¿Vender una propiedad que vale millones es una broma para ustedes? ¿Cambiar los documentos del auto por recetas es una broma, mamá? Pero su plan es un crimen». «Jimena, escucha primero». Ricardo intentó bajar la voz. Cambió de táctica, de la violencia a la manipulación, su arma habitual. Miró a Jimena con ojos tristes. «Sé que estás enojada, pero podemos hablar de esto tranquilamente. Echa a este abogado primero». «Somos esposos, mi amor. Los problemas familiares no deben hacerse públicos. Es vergonzoso». Jimena levantó una ceja. «¿No te avergüenzas de que haya otra mujer en la casa de tu propia esposa? ¿No te avergüenzas de traer a tu amante aquí, darle de comer y dormir con el dinero de tu esposa?» Jimena señaló a Sofía, quien intentaba esconder su rostro detrás de su cabello rubio. «Es mi compañera de trabajo, Jimena». «Estás pensando mal», continuó negando Ricardo, aunque la verdad ya estaba al descubierto delante de él. «Una compañera de trabajo que planea comprar una casa nueva con el dinero de la venta de mi auto». Jimena interrumpió rápidamente. «Lo escuché todo, Ricardo, cada palabra. Vamos. Hoy vendamos el inútil carro de tu esposa». «¿Recuerdas esa frase, Sofía?» «Eso fue lo que dijiste». Sofía se quedó paralizada cuando mencionaron su nombre. Miró a Jimena con los ojos muy abiertos. Estaba a punto de abrir la boca para defenderse, pero no le salió ninguna palabra. «Ahora, responde mi pregunta». Jimena se inclinó hacia Ricardo, mirándolo fijamente. «¿Quién es el dueño de esta casa y quién solo vive de arrimado?» Ricardo se quedó en silencio. Apretó la mandíbula. No quería responder porque esa respuesta destrozaría su ego como hombre. «Responde», gritó Jimena de repente, lo que sobresaltó a Ricardo, Sofía y doña Elena. «Tú», susurró Ricardo apenas audible. «¿Qué? No te oigo». «Tú eres la dueña», gritó Ricardo con total frustración. «Sí, es tu casa. ¿Estás feliz ahora que humillaste a tu propio esposo?» Jimena volvió a ponerse de pie. Sonrió con satisfacción. «Bien. Finalmente sabes tu lugar. Así que, a partir de ahora, no grites ni des órdenes en esta casa, porque aquí, yo soy la ley». El licenciado Flores tosió suavemente para volver a atraer la atención de todos a la mesa donde estaban los documentos legales. Se ajustó las gafas, listo para dar el segundo golpe, un golpe financiero. «Bien, ya que la propiedad de la casa está clara, hablemos de un asunto más importante, el dinero», dijo el licenciado Flores. «Señor Ricardo, durante los 3 años de su matrimonio siempre dijo que usted mantenía a esta familia. ¿Es correcto?»
Ricardo enderezó un poco el pecho, intentando recoger los pedazos restantes de su dignidad. Claro, yo trabajo duro de la mañana a la noche. Todo mi sueldo va a nuestra cuenta conjunta. Jimena solo está en casa, descansando. Así es, dijo doña Elena con entusiasmo. Mi hijo es gerente, gana mucho, así que tiene derecho a disfrutar de lo que ha ganado. Jimena es la plaga, come del sueldo de su esposo, pero es muy tacaña. Jimena solo negó con la cabeza mirando a su suegra con lástima. Mamá, ¿de verdad no sabe o se hace la ciega? ¡Cállate!, gritó doña Elena. El licenciado Flores levantó la mano pidiendo silencio. Tomó un papel. Este es un extracto bancario grueso. Es el resumen de las transacciones de su cuenta conjunta durante 36 meses, explicó el licenciado Flores. Le entregó el papel a Ricardo. Por favor, eche un vistazo. El verde es dinero que entró. El rojo es dinero que salió. Débito. Ricardo arrebató violentamente el papel. Rápidamente miró los números. Por favor, vea el origen de los fondos. Guió el licenciado Flores. Cada día 15 del mes entra una cantidad de $35 pesos mexicanos. Ese es su sueldo, señor Ricardo, ¿es correcto? Ricardo se quedó en silencio. Ese era su salario base. Ahora vea lo que entra cada día 5 del mes, continuó el licenciado Flores. Entra una cantidad de aproximadamente $300 a $500 pesos mexicanos cada mes. El detalle indica dividendos de Reyes Bienes Raíces S.A.D.C.V. y participación de los apartamentos en renta del padre. Ricardo se quedó boquiabierto. Vio esos números ordenadamente listados cada mes. La cantidad era incluso mayor que su sueldo. Reyes Bienes Raíces S.A.D.C.V. es la empresa heredada del padre de Jimena. Jimena es la dueña de la mayor parte de las acciones, explicó el licenciado Flores con calma. Así que, en resumen, durante 3 años, la contribución de Jimena a esta cuenta es de aproximadamente el 90%, mientras que la suya es solo del 10%. Pero, tartamudeó Ricardo, pensó mucho para encontrar una razón. Nunca había mirado los detalles de las transacciones. Solo miraba el saldo final, que siempre era grande, y pensaba que era gracias a su habilidad para administrar el dinero. Olvidó que su lujoso estilo de vida, el pago a plazos del iPhone, la modificación de su motocicleta, la gran mesada mensual de doña Elena, las invitaciones a amigos, no podían ser cubiertos con su sueldo de $35. Ahora veamos los gastos. El licenciado Flores dio la vuelta a la página. Facturas de tarjetas de crédito de Ricardo, $50 pesos mexicanos al mes. Transferencias a doña Elena, $30 pesos mexicanos al mes. Compras en línea a nombre de Sofía, $20 pesos mexicanos al mes. Entretenimiento y estilo de vida, $40 pesos mexicanos al mes. Los ojos de doña Elena se abrieron de par en par. Un momento. ¿Así que la mesada mensual que Ricardo me da es dinero de Jimena? Mamá, dijo el licenciado Flores con firmeza, el sueldo de $35 pesos mexicanos de Ricardo no es suficiente para pagar la luz y el agua de una casa tan grande, y mucho menos para darle a usted $30. Con una simple operación matemática, Ricardo tiene pérdidas cada mes. Lo que cubre esas pérdidas es el dinero de Jimena. Un silencio ensordecedor envolvió la habitación. Esa verdad golpeó a doña Elena con más fuerza que una bofetada. Había presumido de Ricardo como un hijo exitoso que mantenía a una esposa inútil. Ahora se dio cuenta de que ella y su hijo eran las plagas. Comía el dinero de su nuera para insultarla. No puede ser, susurró Ricardo. Su mano temblaba mientras sostenía el papel. Es un error. Jimena no puede tener tanto dinero. Ella solo es un ama de casa. Un ama de casa que heredó un negocio. Ricardo, dijo Jimena con frialdad. Solo me callaba porque quería respetarte como esposo. Te dejaba sentir que eras bueno, que eras el jefe de familia. Apoyaba tu ego con mi dinero. Pero ¿cuál fue el precio? Todavía quieres vender el único recuerdo de mi padre. Jimena tomó su celular, abrió la aplicación de banca móvil y mostró la pantalla al rostro de Ricardo. Mira esto, Ricardo. En la pantalla estaba el saldo de la cuenta personal de Jimena que acababa de transferir. Los números eran muy largos, suficientes para comprar la dignidad de Ricardo 10 veces.
Esta mañana transferí todo mi dinero de la cuenta conjunta. Ahora, mira el saldo de la cuenta de la que tanto presumes. Ricardo sacó rápidamente su celular del bolsillo. Abrió la aplicación bancaria. El internet pareció ralentizarse, o tal vez el tiempo se ralentizó para Ricardo. Siempre transacción exitosa. Saldo disponible, $3.215, 50 MXN. Solo quedaban $3.215. 50. Ricardo miró la pantalla de su celular en silencio. Su mundo se derrumbó. Su plan de renovar la casa, su plan de irse de vacaciones con Sofía, su plan de comprar un auto nuevo. Todo se desvaneció en un instante. Mi dinero, susurró Ricardo. No es tu dinero, corrigió Jimena con dureza. Eso es lo que queda de tu sueldo que aún no has gastado. Disfrútalo. La consternación de Ricardo por el saldo perdido de su cuenta se convirtió en una advertencia para Sofía, la mujer de cabello rubio y maquillaje grueso, que comenzaba a derretirse por el sudor. Se dio cuenta de su posición. Sofía no era tonta, solo era oportunista. Se había acercado a Ricardo porque él se había presentado como un jefe soltero rico e infeliz con su esposa. Ricardo le había prometido lujos, una casa y un auto, pero ahora, frente a ella, había un hombre con un sueldo de empleado que vivía de la riqueza de su esposa. Un hombre cuyo saldo en la cuenta no era suficiente para comprar un set de cuidado de la piel de Sofía. Sofía se levantó lentamente del sofá. Sus movimientos eran lentos, tratando de pasar desapercibida. ¿A dónde vas?, preguntó Jimena. Su voz no era fuerte, pero lo suficiente para detener a Sofía. Sofía se giró mostrando una sonrisa forzada. Ah, Jimena, me acabo de acordar que tengo una reunión de repente en la oficina. Me llamó el jefe. Necesito volver ahora. Perdón. No quiero meterme en sus problemas familiares. Sofía tomó su bolso, lista para escapar del barco que se hundía. Ya no le importaba Ricardo. Para ella, Ricardo ahora era basura. Siéntate, ordenó Jimena. Pero, Jimena, te dije que te sentaras, gritó Jimena en voz alta. Uno de los guardaespaldas del licenciado Flores dio un paso para bloquear el camino de Sofía. Sofía se vio obligada a retroceder y sentarse al final del sofá, lejos de Ricardo. ¿Crees que puedes venir aquí, insultarme, planear un crimen, comer y dormir gratis y luego irte cuando te enteres de que él ya no tiene dinero?, preguntó Jimena con sarcasmo. No sé nada, Jimena. Lo juro. Sofía comenzó a llorar falsamente. Ricardo me invitó. Dijo que era viudo y rico. Dijo que tú eras mala con él. Yo también fui engañada, Ximena. Yo también soy una víctima. Ricardo miró sorprendido a su amante. Sofía, ¿por qué dices eso? Esta mañana tú eras la que me animaba. Que vendiera el auto. Tú fuiste la que dijo que Jimena era tonta. Cállate, dijo Sofía violentamente. Su máscara dulce se había caído. Si hubiera sabido que eras un pobre, no me habría metido contigo. Fingía ser gerente. Solo eres un parásito. ¡Qué asco! Ricardo se quedó paralizado. Su corazón estaba destrozado. La mujer que adoraba, la mujer que le había hecho traicionar a su fiel esposa, ahora lo mordía. En el primer momento en que sufrió, Jimena aplaudió lentamente. Clap, 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 qué hermosa historia de amor. Como Romeo y Julieta, pero la versión de los pobres, se burló Jimena. Jimena tomó una delgada carpeta de la mesa, la arrojó al regazo de Sofía. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, con la mano temblorosa. Es una captura de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp con Ricardo durante un mes, respondió Jimena. Hackeé el WhatsApp de Ricardo desde que empezaron a chatear mucho por la noche. Sofía abrió la carpeta. Palideció aún más. El contenido eran conversaciones vulgares y maliciosas. Sofía, ¿cuándo vas a echar a tu esposa, que parece una desarrapada? No puedo esperar a ser la dueña de la casa. Sofía, solo vende su auto, mi amor. Ella no sabe de leyes. Huimos con el dinero de aquí. Claramente, hay mala intención y conspiración para el intento de fraude, añadió el licenciado Flores en un tono profesional. Señorita Sofía, usted no solo es una amante, sino una cómplice en un crimen. La pena es tan grave como la del autor principal. Jimena, por favor. Sofía se arrodilló en el suelo. Había perdido su dignidad por su libertad. No me denuncie a la policía. Prometo que me alejaré. Bloquearé el número de Ricardo.
Ya no los molestaré. Por favor, Jimena. Todavía tengo que pagar mi motocicleta. Jimena miró a la mujer arrodillada a sus pies con asco. Levántate. No ensucies mi suelo con tus lágrimas falsas. Sofía se levantó, con mocos cayéndole. No te voy a denunciar ahora, dijo Jimena. Pero hay una condición. Tienes que ver la caída de Ricardo hasta el final. Tienes que ver lo lamentable que es el hombre que me arrebataste. Después de eso, puedes irte con tu vergüenza. Sofía asintió rápidamente, sin atreverse a responder. Volvió a sentarse en un rincón, en silencio. Mientras tanto, Ricardo la miraba con los ojos apagados. Ahora doña Elena, la anciana, se dio cuenta de que sus dos aliados estaban caídos. Ricardo estaba paralizado mental y financieramente. Sofía se había rendido. Ahora, ella sola tendría que enfrentar a la nuera a la que tanto había oprimido. La táctica de doña Elena siempre era la misma. Si la violencia no era efectiva, usar la edad. De repente doña Elena se llevó la mano al pecho. Fingió estar sufriendo. Jadeaba dramáticamente. ¡Ay, ay! ¡Mi pecho! Se quejó doña Elena mientras se dejaba caer en el asiento. Me está dando un ataque al corazón. Ricardo, ayúdame. Ximena, eres tan mala. Estás matando a tu suegra de un ataque al corazón. Ricardo, que estaba triste, entró en pánico de inmediato al ver a su madre. Mamá, ¿qué le pasa? Aguante, mamá. Ricardo miró a Ximena con ira en los ojos. Mira, ¿estás feliz? Si mi madre muere, tú la mataste. El licenciado Flores estaba a punto de levantarse para llamar a ayuda médica, pero Ximena levantó la mano. Detuvo al licenciado Flores. Ximena no se movió de su lugar. Observó el drama con un rostro inexpresivo. Ricardo, Ximena llamó con calma. Tu madre se hizo un chequeo la semana pasada en un hospital reconocido. Tiene el colesterol un poco alto, pero su corazón está sano. Muy sano para alguien que le gusta comer frito y siempre está enojada. No te hagas la inteligente. Mi madre está sufriendo de verdad. Ximena caminó hacia el sistema de sonido cerca de la televisión. Presionó el botón de reproducir en una pequeña grabadora de voz conectada a un altavoz Bluetooth. La voz de la grabación de esa mañana llenó la habitación clara y fuerte. La voz de doña Elena: tu esposa es una tonta hasta la médula. Mírala. Lo único que sabe hacer es agacharse, cocinar, lavar, limpiar. No sabe nada de documentos importantes. Si se niega a firmar, le haré la vida un infierno hasta que no pueda soportarlo más. La risa malvada de doña Elena resonó. Ximena apagó la grabación. La voz de una persona que sufre un ataque al corazón no es así de fuerte, mamá, dijo Ximena fríamente. Y una persona que planea hacer la vida un infierno a otros no merece lástima cuando su plan falla. Doña Elena, al escuchar la grabación de su propia voz, dejó de quejarse de repente. El dolor en su pecho se curó de repente debido a una vergüenza mayor. Se sentó lentamente, dándose cuenta de que su actuación no había funcionado. Ximena, doña Elena cambió el tono de su voz para que fuera más compasivo, intentando tocar la fibra emocional. Me equivoqué, hija. Ya soy vieja. Es normal cometer errores al hablar. Eres una nuera buena y religiosa. No serías tan dura conmigo, ¿verdad? ¿No tienes miedo al karma con tu suegra? Karma, se rió Ximena con amargura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de la ira acumulada durante los 3 años de su sufrimiento. Mamá, durante 3 años, me levantaba a las 4 de la mañana. Les preparaba su atole favorito. Les lavaba la ropa a mano porque decía que la lavadora la estropeaba. Les masajeaba los pies todas las noches y cada mes les enviaba $30 a su cuenta a través de Ricardo. Ximena señaló el pecho de doña Elena. ¿Y cuál fue el precio, mamá? Me insultaban por mi apariencia delante de los vecinos. Incitaban a Ricardo a casarse de nuevo. Me llamaban estéril. Mientras que Ricardo es el que no quería tener hijos todavía. ¿Dónde está su conciencia como mujer? Doña Elena bajó la cabeza. No pudo responder ni una palabra de Ximena porque todo era cierto. Pero ya soy vieja, Ximena. No tengo a nadie más en quien confiar que en Ricardo. Si Ricardo no tiene dinero, ¿qué voy a comer? Finalmente, doña Elena admitió su mayor miedo. La pobreza. Eso ya no es mi problema, respondió Ximena con firmeza. Tiene un hijo varón del que tanto presume, ¿verdad? El gerente exitoso. A él pídale comida.
no a una esposa tonta como yo. Doña Elena lloró. Esta vez, sus lágrimas eran verdaderas, lágrimas de arrepentimiento, porque había cambiado una mina de oro por un trozo de piedra. El reloj de pared marcaba la 1 de la tarde. El sol era muy fuerte, como si apoyara el calor del juicio en la sala. Todas las cartas estaban sobre la mesa, todas las mentiras habían sido expuestas. Ahora era el momento del veredicto. Jimena volvió a sentarse junto al licenciado Flores. Se sentía cansada pero muy aliviada. El peso que había llevado durante 3 años había desaparecido. Así que la conclusión es esta, dijo el licenciado Flores, tomando el escenario para terminar la obra legalmente. Mi cliente, la señora Jimena, tiene pruebas sólidas para los siguientes crímenes: intento de fraude, conspiración y violencia psicológica. Bajo la ley de violencia familiar, hay grabaciones, hay testigos, hay chats. Ricardo levantó el rostro, parecía cansado, con los ojos rojos. ¿Quieres meter a la cárcel a tu propio esposo, Jimena? Depende, respondió Jimena brevemente. ¿Depende de qué? Depende de lo rápido que salgan de esta casa, dijo Jimena. Jimena se puso de pie, mirando a las 3 personas delante de ella, una por una. Les doy 2 opciones, una elección muy simple. Opción A. Jimena levantó un dedo. El licenciado Flores y yo llamaremos a la policía ahora mismo. Las pruebas están completas. Pueden ser arrestados esta misma tarde. Ricardo y Sofía serán acusados de intento de fraude. Doña Elena será acusada como cómplice. Dormirán en el frío suelo de la cárcel esta noche. Ricardo, doña Elena y Sofía negaron con la cabeza a la vez. La cárcel era una pesadilla para ellos, acostumbrados a una vida cómoda. Opción B. Jimena levantó 2 dedos. Saldrán de esta casa ahora mismo, en este instante, sin llevarse nada más que la ropa que tienen puesta. ¿Qué? Gritó Ricardo. Pero mi ropa, mi laptop, mi reloj, todo eso es mío. Esa laptop fue comprada con mi tarjeta de crédito adicional el mes pasado. ¿No la has pagado? Ese reloj fue un regalo mío el año pasado. Todo fue comprado con mi dinero, interrumpió Jimena rápidamente. Según el acuerdo prenupcial, los bienes comprados por el cónyuge con su dinero son propiedad suya. Pero mi ropa de trabajo, suplicó Ricardo. ¿Saldré solo con una camiseta? Tomen solo lo suficiente. Una pequeña maleta para los 3 es lo único que se queda. Déjenlo, ordenó Jimena. Tienen 10 minutos. Si se pasan, sucederá la opción A. El licenciado Flores miró su reloj. El tiempo comienza ahora. Entraron en pánico. Ricardo corrió rápidamente a la habitación. Doña Elena, con las piernas temblorosas, también corrió a su habitación. Sofía estaba confundida porque no tenía nada allí excepto su bolso. Tú, Sofía, llamó Jimena, ya puedes irte ahora. Llévate tu bolsa y recuerda, si vuelvo a ver tu cara por aquí, la grabación de su chat llegará a recursos humanos de tu oficina. Sofía asintió rápidamente, con el rostro pálido. Sin mirar a la habitación de Ricardo, sin despedirse, salió corriendo de la casa a toda velocidad. Dejó a Ricardo así, amor verdadero, qué tontería. Mientras tanto, se oía ruido de la habitación principal. Ricardo arrojaba la ropa a la maleta sin orden. Quería tomar la laptop, pero recordó la amenaza de Jimena y la mirada afilada de los guardaespaldas en la puerta de la habitación. No continuó. Solo tomó algunas camisas polo, ropa interior y un cepillo de dientes. Doña Elena, en la habitación de invitados, lloraba mientras metía sus batas en una gran bolsa de plástico negra porque no tenía maleta. Una escena lamentable. Pasaron 10 minutos. Ricardo y doña Elena estaban de pie en la sala. Ricardo con una pequeña maleta, doña Elena con una bolsa de plástico llena de ropa. Parecían mendigos expulsados de debajo de un puente. Las llaves de la casa, las llaves del auto, las llaves de la motocicleta, pidió Jimena mientras extendía su mano. Ricardo le dio las llaves a regañadientes. Las llaves de las que antes se enorgullecía ante sus amigos. Como símbolo de éxito, ahora regresaban a su verdadero dueño. ¿La cartera? Dijo Jimena de nuevo. ¿También la cartera? Protestó Ricardo. La tarjeta de crédito adicional de tu cartera está a mi nombre. Devuélvela. Ricardo sacó su cartera de cuero, sacó la tarjeta de crédito platino y se la dio. Jimena tomó unas tijeras del cajón de la mesa y cortó la tarjeta por la mitad justo delante de Ricardo. Crack. Ahora, salgan.
dijo Jimena mientras señalaba la puerta abierta. La luz del sol golpeaba la puerta. Afuera, el cruel mundo esperaba a Ricardo y a su madre. Un mundo sin aire acondicionado, sin Cheyenne, sin comida deliciosa y gratuita. Ricardo miró a Jimena por última vez. Había arrepentimiento en sus ojos, pero más ira porque su ego había sido herido. Te arrepentirás, Jimena. No puedes vivir sin un hombre. Jimena sonrió, una sonrisa sincera y libre. Estás equivocado, Ricardo. Tú fuiste una carga en mi vida. Apenas ahora comenzaré a vivir de verdad, andando, gritó el guardia del licenciado Flores. Ricardo y doña Elena salieron lentamente. Fuera del portón, algunos vecinos que habían oído el alboroto comenzaron a reunirse y a susurrar. Ricardo bajó la cabeza, conteniendo la vergüenza. El guardia cerró el portón de hierro negro. Slam. El sonido del hierro puso fin al capítulo de la vida de Jimena como esposa oprimida. Dentro de la casa, que ahora estaba en silencio, Jimena respiró hondo, inhalando el aire de libertad con olor a victoria. Miró al licenciado Flores y sonrió. Gracias, licenciado Flores. De nada, hija. Seguro tu padre estaría orgulloso de ti ahora. El sonido del portón de hierro negro al golpear su poste, slam, resonó como una campana de muerte para la vida cómoda de Ricardo y doña Elena. El sonido del candado girando desde dentro por el guardia del licenciado Flores confirmó que su camino al paraíso estaba cerrado para siempre. Fuera del portón, el calor del sol del mediodía parecía quemar la piel. El asfalto del fraccionamiento desprendía un calor que distorsionaba la vista. Ricardo estaba de pie como una estatua. Una mano sujetaba firmemente el asa de la pequeña maleta que contenía sus ropas restantes, mientras que la otra estaba cerrada a su costado. Grandes gotas de sudor comenzaron a caer de su sien, no solo por el calor, sino por el frío de la vergüenza. Doña Elena estaba de pie a su lado, abrazando una gran bolsa de plástico negra. El tipo de bolsa de plástico que se usa normalmente para la basura de la cocina, que ahora contenía todas sus pertenencias, sus batas, sus hijabs instantáneos y algunas prendas interiores que había logrado tomar. Su aspecto era lamentable, lejos de la imagen de una señora rica que siempre mostraba en sus reuniones. «Solo es un sueño, ¿verdad, Ricardo?», susurró doña Elena con voz ronca. Miró la lujosa casa de 2 pisos. Detrás del cristal de la ventana de la sala, apenas podía distinguir la sombra de Jimena sentada cómodamente como si nada hubiera pasado. ¿De verdad nos echaron? ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Ricardo no respondió. Le dolía la garganta. Bajó la cabeza, mirando sus zapatos que comenzaban a empolvarse. ¡Ay, doña Elena y Ricardo! Esa voz aguda hizo que Ricardo quisiera desaparecer. Era la voz de doña Carmen, su vecina, conocida como la chismosa de su colonia. Doña Carmen regaba las plantas de su jardín, pero sus ojos observaban atentamente la maleta y la bolsa de plástico de Ricardo. ¿Por qué llevan maleta al mediodía? ¿Van de vacaciones? ¡Qué padre! ¿A dónde van? ¿Cancún? ¿Riviera Maya?, preguntó doña Carmen en un tono claramente burlón. Seguro doña Carmen había oído el alboroto antes. Ricardo forzó una sonrisa, pero solo fue una sonrisa forzada. Ah, sí, doña Carmen. Solo vamos a quedarnos con unos parientes. Hay una reunión familiar. Ah. Reunión familiar, asintió doña Carmen. Miró la bolsa de plástico que abrazaba a doña Elena. Pero, ¿por qué la ropa está en una bolsa de plástico, doña Elena? ¿Dónde está su maleta de marca? ¿No la presumió en la última reunión? El rostro de doña Elena se puso completamente rojo. Apretó la bolsa de plástico, intentando esconder su vergüenza. La maleta. La pidió prestada a un pariente. Bueno, doña Carmen. Tenemos prisa. Ya nos está esperando el taxi. Otra mentira. No había ningún taxi esperando. Ricardo ni siquiera había podido reservar uno porque se le acababan los datos y no quería gastarlos. Vamos, mamá. Caminemos ya, dijo Ricardo violentamente, tirando del brazo de su madre para alejarla de la chismosa. Caminaron por la cálida acera del fraccionamiento. La rueda de la maleta de Ricardo hacía ruido sobre los adoquines, un sonido que acompañaba sus pesados pasos. Cada auto de vecino que pasaba hacía que Ricardo bajara la cabeza, temeroso de ser reconocido.
Después de caminar solo 500 metros, doña Elena ya se quejaba. «Ay, Ricardo, me duelen los pies. ¡Qué calor! ¿A dónde vamos? Reserva un taxi ya. ¿Por qué caminamos como mendigos?» Ricardo se detuvo de repente debajo de un árbol con hojas que se caían. Miró a su madre con los ojos rojos. «Mamá, ¿cree que Ricardo tiene dinero para un taxi?», gritó Ricardo descargando su ira. «Solo me quedan $2 mamá». $2. Eso solo nos alcanza para comer 2 días si ahorramos. El taxi a un hotel es caro. Doña Elena se sorprendió de que su propio hijo le gritara. «¿Por qué te enojas conmigo? Esto es culpa de tu esposa rebelde. Debiste haberla enfrentado antes. Eres un hombre, pero eres muy débil». «Débil», se rió Ricardo histéricamente. «Mamá, ustedes son la razón por la que estoy así. Siempre me incitaban a pedirle dinero a Jimena. Ustedes pedían $30 al mes, mientras que mi sueldo apenas alcanzaba. Ahora Jimena se enojó. Nosotros somos los que estamos arruinados». Madre e hijo discutieron al costado de la carretera. Un vendedor de elotes los observaba. El vendedor negó con la cabeza, quizás pensando en lo rápido que cambia la fortuna. Ricardo sacó su celular. Miró la pantalla con frustración. Necesitaba un refugio. Necesitaba ayuda. Los dedos de Ricardo temblaban mientras buscaba un nombre en su WhatsApp. Sofía, amor. Ricardo presionó el botón de llamada. Pi, pi, pi. No contestó. Intentó de nuevo. El número al que llama está ocupado. Rechazado. Ricardo envió un mensaje de chat. Sofía, ¿dónde estás? Estoy con mi madre. Estamos en la calle. Necesitamos un lugar para descansar. Voy a tu apartamento, ¿eh? Una sola palomita gris. Unos segundos después. La hermosa foto de perfil de Sofía desapareció y fue reemplazada por una silueta gris sin su estado. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. «Me bloqueó», susurró incrédulo. «Mujer animal, me bloqueó». Ricardo arrojó su celular al pasto con total frustración y luego lo recogió de nuevo porque sabía que no podría comprar uno nuevo. Sofía, la mujer que esa mañana aún lo llamaba mi amor, la mujer con la que había planeado el futuro, lo había abandonado en el primer momento en que sufrió. «¿Por qué Sofía no contesta?», preguntó doña Elena con sarcasmo. «Te lo dije antes, esas mujeres solo quieren dinero. La preferiste a ella antes que a Jimena. Ustedes también me apoyaron con Sofía», dijo Ricardo. «Mamá, ustedes decían que Sofía era más bonita, más social, más adecuada para llevar a fiestas que Jimena, que parecía desarrapada. No se laven las manos porque pensaban que tenía mucho dinero», respondió doña Elena. «Si hubiera sabido que eras un pobre, te habría dicho que te arrodillaras a los pies de Jimena». Se acusaron mutuamente al costado de la ruidosa carretera. El humo de los autobuses golpeaba sus rostros, un gran contraste con el aire fresco del aire acondicionado de la Cheyenne, que antes disfrutaban. Al final, por el cansancio y el calor, Ricardo paró una vieja combi. «Subas, mamá», ordenó Ricardo. «¿Subirme a una combi?». Los ojos de doña Elena se abrieron de par en par de asco. «Hace calor, Ricardo. Huele a sudor de la gente. No quiero. Reserva un taxi». «No tengo dinero, mamá». «¿Entiende?». Ricardo empujó a su madre al apretado colectivo. Ricardo puso su maleta en su regazo porque el espacio estaba lleno. Mientras tanto, doña Elena tuvo que apretujarse con un vendedor de pescado que olía a rancio. Durante 1 hora de viaje, doña Elena no dejó de quejarse y se tapaba la nariz. Ricardo solo estaba en silencio, mirando por la ventana, viendo los edificios altos, los autos caros, y se dio cuenta de que había caído de un alto nivel social. Bajaron en un lugar abarrotado, en un callejón estrecho y lodoso. Ricardo recordó que conocía a alguien que tenía una renta barata aquí. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó doña Elena histéricamente cuando Ricardo se detuvo frente a una puerta de madera contrachapada con la pintura descascarada. «Esto es lo más barato, mamá. Solo $3 al mes. Lo pagué con el dinero restante del cajero automático hace un momento, y le pedí prestado un poco a un amigo», respondió Ricardo agotado. Entraron. La habitación era de solo 3x3 metros. Sin cama, solo una colchoneta de plástico. El baño estaba adentro, pero olía mal y el grifo goteaba. El ventilador de techo giraba lentamente con un ruido fuerte. Apenas había aire.
Doña Elena arrojó su bolsa de plástico a un rincón y comenzó a llorar a gritos. Dios mío, ¿qué pecado cometí para vivir en una madriguera de ratas? Ximena, ¿qué no era tan malvada? Ricardo se sentó, apoyándose en la pared húmeda. Se tapó los oídos. El llanto de su madre, el ruido de las motocicletas en el callejón, el sonido del karaoke del vecino, todo se mezclaba como una orquesta de su caída en su mente. En medio de su frustración, el celular de Ricardo vibró. Una notificación de correo electrónico de Santos Asociados Abogados. Asunto: aviso de petición de anulación matrimonial. Invitación a mediación. Lo abrió. Era una petición oficial de anulación matrimonial. Ximena no había perdido el tiempo. En el archivo adjunto estaban las demandas de Ximena. Anulación sin división de bienes debido al acuerdo prenupcial y la devolución de 5 millones de pesos. Ricardo se sintió débil. No tenía tanto dinero. Ni siquiera tenía dinero para cenar esa noche. Una semana después, Ricardo fue a la corte con una camisa arrugada. Fue solo. No podía pagar un abogado. Mientras tanto, Ximena estaba acompañada por su equipo legal, que parecía intimidante. Ximena se veía diferente. Había cambiado mucho. Vestía un blazer blanco impecable que le sentaba bien. Su cabello estaba arreglado y su piel se veía sana. Ya no llevaba las viejas batas. Ya no tenía el rostro cansado. El aura de una mujer exitosa brillaba en ella. Cuando comenzó la mediación, Ricardo intentó su último drama. Se arrodilló delante de Ximena en la sala de mediación, ignorando la mirada del mediador. Ximena, por favor, perdóname. Ricardo lloró. Esta vez sus lágrimas eran verdaderas por el miedo a la pobreza. Me equivoqué. Prometo que cambiaré. Trabajaré duro. Seré un buen esposo. No me divorcies, Ximena. Mi madre está sufriendo en la renta. Ximena miró a Ricardo arrodillado a sus pies. Antes, su corazón podría haberse ablandado. Antes, podría haber sentido lástima al ver a su esposo llorar. Pero ahora, solo veía a un mal actor con un guión viejo. Levántate, Ricardo, dijo Ximena sin emoción. No te avergüences más. Te amo, Ximena. Te amo mucho. Ximena sonrió con sarcasmo. Amas mi dinero, Ricardo. Yo no soy la prueba. Cuando mi dinero desapareció, o cuando pensaste que mi dinero había desaparecido, también desapareció tu amor. Querías vender mi auto, ¿verdad? Sofía solo me incitó. Ella fue la de la mala idea. No le eches la culpa a otros. Tú firmaste los recibos falsos para obtener dinero extra. Tú transferiste el dinero para los gastos de la casa a tu cuenta personal. Tú, Ricardo. El licenciado Flores puso un grueso documento sobre la mesa. Señor Ricardo, dijo el licenciado Flores. Nuestra cliente es amable. Ximena accedió a retirar la demanda criminal de robo de 5 millones. No quiere verte pudrirte en la cárcel, su ex esposo. Hubo esperanza en el rostro de Ricardo. ¿En serio? Gracias, Ximena. Eres un ángel. Espera, dijo el licenciado Flores, la condición es que acepte el divorcio sin objeciones. Admitirá todos sus errores. Y no se acercará ni contactará a Ximena por el resto de su vida. Si viola esto, incluso un chat, una llamada, retiraremos la demanda criminal de inmediato y tenemos pruebas suficientes para meterlo a la cárcel por 5 años. Ricardo tragó saliva. Una elección difícil, pero no tenía otra opción. Cárcel o pobreza, pero libertad. Y además, añadió Ximena, celo de tus apuestas en línea, Ricardo. Ricardo se quedó paralizado. Su corazón dejó de latir. Ese era su secreto más oscuro. La razón por la que su sueldo no era suficiente. La razón por la que siempre necesitaba el dinero de Ximena. Eres adicto a las tragamonedas en línea. Tienes deudas con 3 aplicaciones de préstamos en línea, ¿verdad? Continuó Ximena, revelando su vergüenza. Casi $50 en total y pusiste mi número como contacto de emergencia sin mi permiso. Ricardo bajó la cabeza. Sudaba frío. Ya cambié de número, dijo Ximena. Así que a partir de mañana ya no me molestarán. Te buscarán a ti en tu oficina, en tu renta. Disfruta, Ricardo. Ricardo firmó el acuerdo de anulación matrimonial con la mano temblorosa. Esa firma fue el signo de su completa derrota. Salió de la corte con los hombros caídos, llevando el peso del mundo que ahora era más pesado sin el apoyo del dinero de su esposa. El karma no esperó.
Llegó en una motocicleta ruidosa con un escape trucado y con una chaqueta de cuero negra. 2 días después de la mediación, Ricardo, quien pensaba fuera de su renta, se sorprendió por la llegada de 2 hombres con aspecto de matones. «Oye, Ricardo, paga tu deuda». Eran los cobradores de la aplicación de préstamos en línea. Ricardo tembló. «Un momento, jefe, estoy tratando de encontrar una manera». «¿Me acaban de despedir del trabajo?» «Sí». A Ricardo lo acababan de despedir del trabajo porque se descubrió que usaba los recursos de la oficina para asuntos personales y su rendimiento había caído debido al estrés. Puras excusas. «Paga ahora o me llevo tu motocicleta». «No, jefe. Es lo único que me queda», suplicó Ricardo. Esa motocicleta era un scooter viejo que había comprado a plazos. Hubo un alboroto. Los vecinos salieron a mirar. Doña Elena salió de la habitación con una bata vieja gritando «¡Ayuda! ¡Ladrones! ¡Ayuda!». Uno de los cobradores empujó a doña Elena hasta que cayó en una zanja sucia. «Volveré mañana. Si no tienes dinero, haré un desastre en este lugar». Se fueron después de escupir en dirección a Ricardo. Ricardo salió de la zanja. Su cuerpo estaba sucio. Apestaba. Se sentó al costado del callejón, llorando como un niño. Doña Elena se acercó, no para ayudar, sino para golpearle la espalda. «¡Hijo inútil! ¡Qué vergüenza!». «¿Por qué apuestas, Ricardo? Si hubieras usado los $50 en un negocio, habrías tenido ganancias. Lo usaste en tragamonedas en línea». «¡Cállate, mamá!», gritó Ricardo empujando a su madre. Doña Elena se cayó. Esta vez no se levantó. Su rostro estaba pálido, sudaba frío, le dolía de verdad el pecho. El estrés acumulado. La comida de fideos instantáneos todos los días. Y el susto de la llegada de los matones le subió la presión. «Ay, Ricardo, de verdad me duele el pecho», se quejó doña Elena. Su voz era débil. Ricardo se giró, pensando que su madre estaba actuando de nuevo, como en casa de Jimena. «Ay, no, mamá». «Ya no hagas drama. Jimena no está aquí. Nadie nos tendrá lástima». Ricardo dejó a su madre que se quejaba de dolor en el suelo y entró al baño para limpiarse. Solo se dio cuenta de que su madre no estaba actuando cuando, 10 minutos después, los vecinos tocaron a su puerta para decirle que doña Elena se había desmayado y que tenía la boca torcida. Un derrame cerebral leve. Esa noche, en una apretada sala de un hospital público, Ricardo estaba sentado pensando. No tenía dinero para medicamentos que no cubría el seguro popular. Estaba solo. No estaba Sofía. No estaba Jimena, siempre lista para ocuparse de los trámites. No estaba la Cheyenne para dormir. Tuvo que dormir en el suelo del hospital con una caja de cartón como cama mientras escuchaba los quejidos de otros pacientes. Cuando cerró los ojos, recordó su antigua habitación, la cama blanda, el aire acondicionado frío, las sábanas perfumadas. Recordó que antes a menudo regañaba a Jimena porque las sábanas no olían tan bien. Ahora daría todo solo por dormir en la alfombra de la sala de Jimena. El arrepentimiento llegó como una gran ola, ahogándolo. Si tan solo hubiera sido agradecido, si tan solo no hubiera sido codicioso, si tan solo hubiera valorado a una esposa fiel. Pero los sí tan solo no podían pagar la deuda de los préstamos en línea y no podían curar el derrame cerebral de su madre. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el sol brillaba en el jardín trasero de la casa de Jimena. El aspecto de la casa había cambiado. Las paredes de la sala, que antes eran de color crema, elegidas por Ricardo, ahora estaban pintadas de un frío verde salvia. El sofá de cuero negro, donde Ricardo a menudo ponía los pies, había sido desechado y reemplazado por un hermoso sofá de lino. Ya no había un aura tóxica en esa casa. La casa ahora respiraba. Ximena estaba en la cocina, su reino que ahora era el centro de su negocio. Ya no una cocina donde era esclavizada para hacer café para su esposo, sino una cocina profesional donde ella dirigía su equipo. «Jimena, ya está listo el catering para el seminario en el gran centro de convenciones», dijo Santi, uno de sus nuevos ayudantes. «Bien, Santi, revisa de nuevo las guarniciones, ¿eh? Asegúrate de que los pollos no estén torcidos», respondió Jimena sonriendo. Probaba su salsa especial de champiñones. Después de que Ricardo se fue, Jimena decidió no ocultar más su talento. Abrió un negocio de catering premium llamado Cocina de Altea. Con su capital y las conexiones de su difunto padre, su negocio creció rápidamente.
Su comida era deliciosa, la presentación era hermosa y, lo más importante, hecha con un corazón feliz. Esa tarde el licenciado Flores la visitó, trayendo los papeles oficiales de la anulación matrimonial. Felicidades, Jimena. Oficialmente eres una mujer libre, dijo el licenciado Flores mientras le entregaba la carpeta verde. El juez aprobó todas nuestras peticiones. Tu anulación ahora es más valiosa que ser la esposa de Ricardo. Jimena tomó la carpeta, acariciando su cubierta. Gracias, licenciado Flores. Me siento tan ligera, como si apenas ahora pudiera respirar de nuevo después de 3 años. Ah, por cierto, tengo algunas noticias sobre ellos, dijo el licenciado Flores, con cuidado de no estropear el buen humor de Jimena. ¿Por qué? ¿Están molestando de nuevo?, preguntó Jimena. No, no se atreverán. Escuché de un informante que Ricardo está trabajando como cuidador de autos en un mercado. Su madre sufrió un derrame cerebral leve y ahora está postrada en cama en su renta. Los vecinos a menudo los oyen discutir, culpándose mutuamente todas las noches. Jimena se quedó en silencio al escuchar la noticia. Sintió un poco de lástima, pero la descartó de inmediato. Ese era el resultado de sus elecciones. No les deseaba el mal, pero tampoco tenía la obligación de ayudar a las personas que intentaron destruirla. Espero que eso les sirva de lección, licenciado. Por encima del cielo hay otro cielo, y la oración de una esposa oprimida llega hasta el cielo, dijo Jimena con calma. Tienes razón. Esa tarde, Jimena estaba sentada en la terraza. Bebía té de manzanilla y comía un croissant caliente. Miraba su Cheyenne blanca recién limpia que brillaba. Recordó el momento en que Ricardo y su madre se reían de su plan de vender el auto, ponerla a servir como sirvienta, decían antes. Ahora, Ricardo era el esclavo de su propio destino. Jimena inhaló el té caliente y relajante. Sonó su celular. Un mensaje del grupo de WhatsApp de sus viejos amigos, a quienes Ricardo le había prohibido ver. Jimena, ¿vamos a Tagaytay este fin de semana? Celebremos tu libertad. Lo siento, yo reservo la villa, solo faltas tú. Ximena escribió una respuesta con una amplia sonrisa. Ximena, estoy lista. Yo llevaré la comida más deliciosa del mundo para ustedes. ¡Vamos! El viento sopló en el rostro de Jimena revolviendo su cabello perfumado. Cerró los ojos saboreando la gratitud que envolvía su corazón. Ya no había miedo, ni gritos, ni traición. Este era el comienzo de su nueva vida. El sol apenas salía y su luz era hermosa. Y aquí termina la historia del resurgimiento de Jimena. Muchísimas gracias por su fiel seguimiento hasta el final. Mientras escuchaban su lucha, ¿dónde están ahora? ¿Están descansando en su hogar, viajando o ocupados en el trabajo? ¿Qué lección les llegó más al corazón y a la mente de la historia de Jimena? ¿Qué mensaje desean compartir con nuestros compañeros oyentes que también puedan estar pasando por pruebas similares? Queremos leer sus pensamientos, así que comenten abajo si esta historia los conmovió y les gustó. Un simple me gusta nos ayuda mucho. Y para formar parte de nuestra creciente familia y no perderse las próximas historias, por favor suscríbanse. De nuevo, soy su acompañante en cada historia. Hasta nuestro próximo encuentro.